Yo también les voy a hablar de algunos libros, porque ya que ustedes en un sábado como hoy se toman el trabajo de venir a pasarse la mañana estudiando, quiere decir que son personas interesadas en conocer mejor su fe y cómo servir al Señor hoy en día. Entonces tengo acá varios libros y voy a mencionar algunos de ellos en particular que me parece que podrían interesarles. Está el libro El pueblo misionero de Dios. Es un estudio sobre la Iglesia, es una eclesiología, pero que pone énfasis en la dimensión misionera. Es por Carlos Vanengue. Y luego tenemos una historia general de las misiones, escrita por un escritor cubano-estadounidense, Justo González, un gran historiador. Y está escrito por él y por un alumno de él, que ya es profesor universitario también, Carlos Cardosa. Estos libros de Justo González tienen la virtud de la claridad y la amenidad. De modo que a quien tiene interés en estudiar un poquito más de historia de las misiones, está esto. Y los hermanos que han publicado mi libro, Cómo comprender la misión, los hermanos de Andamio, también me han mandado, por si hay interés, unos libros de estos folletos de Andamio que tienen material mío. Uno es sobre el trabajo ordenado por Dios, donde hay una referencia a una actitud cristiana ante el trabajo, que es un trabajo mío que se publicó hace años en América Latina. La primera vez que hablé de esto fue a los universitarios de Curitiba, en Brasil, en el año 63. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. y este trabajo lo tienen aquí. También está aquí un trabajo, Jesucristo, Señor de la Historia. Es un número dedicado a ese tema y tiene artículos por John Stott, Manolo Suárez y uno mío que se llama Un nuevo tiempo de misión. Algunas de las cosas que estoy diciendo están en este artículo, Un nuevo tiempo de misión, Jesucristo, Señor de la Historia. Y luego está esto dedicado a Juan Mackay. Juan Mackay fue un gran misionero escocés que trabajó en América Latina en la evangelización de estudiantes y fundó un colegio, el Colegio San Andrés en el Perú, colegio presbiteriano, que ha tenido mucha influencia en la vida de las iglesias en el Perú. Y le dedicamos un número de esta revista Andamio a Juan Mackay. Entonces, si tienen interés, están estos libritos que no son tan caros. Y conozco a una colega que es la autora de este libro, Hijas del Islam, por Miriam Adeney. Este es un libro que se ocupa de mujeres en el ámbito musulmán y de algunas cosas que a quienes tenemos interés en la evangelización de los musulmanes nos conviene saber acerca de los musulmanes, porque en España especialmente tenemos a veces vecinos musulmanes. No tenemos que irnos hasta Marruecos o al norte de África, a veces los tenemos a los vecinos, pero a veces no sabemos cómo comenzar una conversación y nos hace bien tener una idea de qué es lo que creen para, si se presenta una oportunidad, tener una conversación. Una vez, hace unos años, yo estaba viajando por Asia, estaba saliendo de Japón, había salido del aeropuerto de Narita, en Japón, y entonces estaba sentado a mi lado en el avión un señor con pinta de ejecutivo, ¿no? Toda la corbata y todo el atuendo de un ejecutivo. Y cuando el avión salía, yo por decir algo,
Le digo, ¿qué país, no? ¿Qué país es el Japón? Y entonces él me dice, sí, me dice, es un gran país, pero anoche me asaltaron en la puerta del hotel. Y me dice, lo que pasa, amigo, es que ya no hay temor de Dios. Me dijo así. Y entonces empecé a conversar con él del tema y era musulmán. Era musulmán. Resulta que el musulmán le plantea al cristiano el tema del temor de Dios. Y tuvimos una conversación interesante. Pero ¿cuánto hubiera dado yo por saber un poco más del Islam? Es que en América Latina nosotros hemos dialogado con el catolicismo romano y con el marxismo. Mi primer libro se llamó Diálogo entre Cristo y Marx. Pero el Islam, para nosotros en América Latina, es materia nueva. No tendría que serlo para los creyentes en España. Algo tendríamos que saber del Islam, porque es un campo de misión que está acá mismo. Acá mismo está. Hay cientos de miles de musulmanes aquí en España. Así que la próxima vez que me inviten a un curso sobre misión, les voy a hacer esta pregunta. ¿Has comido alguna vez con un musulmán? No es fácil del todo, porque hay ciertas cosas en la mesa que no se pueden poner cuando tenemos a un musulmán como huésped. Pero fíjense que es importantísimo. Si nosotros estudiamos misiones y cómo enviar misioneros a otras partes del mundo, pues tenemos que pensar cuál es la posibilidad de que yo sea misionero aquí, en mi propia tierra. Así que va a haber un curso sobre Islam, ¿no? Y eso es importante. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de las marcas de la verdadera iglesia. Cuando decimos estas cosas, la iglesia una, la iglesia santa, la iglesia apostólica y la iglesia católica, pues surgen preguntas, surgen interrogantes. Y aunque aquí en la clase puede sonar como fácil de resolver, otra cosa es en la realidad cuando tenemos que enfrentar algunas de estas nuevas realidades. Y una de ellas es que el trabajo misionero nos lleva a releer la palabra de Dios. A veces a releer la palabra de Dios a la luz de nuestra experiencia misionera. Yo fui a vivir en el Perú en el año 1979, después de haber estado fuera 18 años. Estuve trabajando, como les contaba ayer, en la Argentina. Y entonces, después de haber vivido en Brasil, Argentina, haber pasado 3 años en Canadá, en el 79 regresé al Perú. Y me invitaron a estudiar, a enseñar en un seminario evangélico en Lima, que era un seminario antiguo, muy conocido, muy famoso. Y en ese momento, 78, ya había una corriente muy importante en el Perú de pensamiento que se llamaba teología de la liberación y que había surgido en el mundo católico. Entonces, como yo iba a ser profesor en el seminario, iba a hacer alguna referencia al asunto, fui a la biblioteca del seminario a ver qué había sobre teología de la liberación, si el Perú es la fuente de este tema, a ver qué tiene. No había ningún libro. Era una especie de lectura prohibida. Como es malo y no estamos de acuerdo, no vamos a tener tampoco libros. Pero ¿cómo es posible? Les digo yo. Ustedes están preparando a pastores que van a salir a trabajar en los pueblos del Perú, donde esta teología está teniendo una tremenda influencia. ¿Cómo es posible que sus pastores salgan sin tener una idea?
este asunto. Y es que eso nos puede pasar. Nos puede pasar que perdemos la visión, que nos encerramos en nosotros mismos. Y a veces eso nos impide una dimensión misionera. Yo sinceramente creo que en España necesitamos tomar conciencia de ese hecho en particular. Y les voy a explicar por qué. Aquí en España ha habido persecución contra el protestantismo, contra los evangélicos, desde el siglo XVI. En el siglo XVI estaban los dos grandes traductores de la Biblia que tradujeron la versión que más se ha difundido, Reina Valera, y que en el mundo de habla hispana ha sido una versión muy importante. Pero tuvieron que escaparse de España porque la Inquisición andaba detrás de ellos. Y cuando vino lo que se llama Segunda Reforma, ustedes si siguen el módulo con Gabino Fernández, pues eso van a verlo muy bien en detalles. Cuando vino en el siglo XIX la Segunda Reforma, pues también se desató la resistencia de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que la Iglesia Católica hizo es tratar de crear una imagen negativa de los protestantes. Entonces se usa la palabra secta para referirse a todos los protestantes. No se hace diferencia, porque claro, existen sectas, existen los mormones, por ejemplo. ¿Por qué se llama secta? ¿De dónde viene el término secta? Pues el término secta viene de sección, tiene que ver con la idea de cortar. La secta es un grupo que corta, saca un pedazo de la verdad y promueve otro. Y alrededor de ese construye todo una serie de seguidores, etc. Pero se llama secta porque secciona la verdad. Claro, para los católicos, como nosotros negamos la autoridad del obispo de Roma y negamos la infalibilidad papal y negamos que la tradición tenga el mismo valor que la palabra de Dios, entonces para ellos nosotros somos una secta. Y claro, cuando afuera al que no conoce nada de esto le hablan de los protestantes, pues él, la imagen que tiene es la que le han creado a lo largo de los años pasados de los protestantes como sectas. Incluso hasta se hacen chistes, bromas sobre este asunto. A mí, un amigo español, andaluz, en el Perú, me contó una de estas bromas. Que hay una chica que no anda por muy buen camino y que viene a conversar con su padre y que le dice al padre, pues estoy tan necesitada de dinero y soy prostituta. ¿Qué? Le dice, ¿qué has dicho? Prostituta. Ah, yo creí que habías dicho protestante. Es un poco de exageración, como toda broma. Andaluza. Pero es una indicación de cómo se ha creado una imagen negativa. Y claro, entonces, en los años del nacionalcatolicismo, después de la Guerra Civil, cuando triunfó Franco y los obispos y la Iglesia Católica levantando la mano en alto con el saludo fascista apoyaron a Franco, los evangélicos estábamos perseguidos. Y claro, cuando uno está perseguido, uno se esconde y se encierra en sí mismo. El peligro es quedarse encerrado y que venga la libertad religiosa y ya no haya impedimento, pero que nosotros sigamos encerrados. Que no nos demos cuenta que hay una nueva época, una nueva posibilidad, y que en la España de hoy hay la posibilidad de hacer misión como no la hubo antes, pero que hay que utilizar los medios, hay que utilizar los medios de comunicación, por ejemplo,
el pastor Félix González, que es un hombre que escribe, le gusta escribir, le gusta publicar, ha estado publicando un periódico, ¿cómo se llama? Palabra creo que se llama. Es un periódico que va dirigido a los no creyentes. Entonces, si ustedes lo ven, parece uno de esos tantos periódicos que hay, ¿no? Publicado por diferentes entidades, y tiene historias interesantes, muchas fotografías, aquello, y publica 20.000. Así que por medio de ese periódico, en la puerta del metro, la iglesia de General Assi está cerca de Atocha, o sea que hay lugares públicos en donde se puede vender ese periódico, y está llegando a 20.000 personas el mensaje del Evangelio, porque en cada número hay 2 o 3 mensajes de evangelización, ¿no? Entonces, las posibilidades de hoy con la palabra impresa o con el uso de la televisión, el uso de los medios de comunicación, es un desafío. Es un desafío a que la iglesia salga de sí misma, salga de su encierro y entre por los caminos por los que hay que entrar. Pero a veces se necesita romper con el espíritu que nos impide abrirnos y salir. Porque como cantábamos, seguramente que ustedes cantaban acá, no sé siempre si es cierto o no, pero cantaban ese corito que dice: somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz, el Señor es nuestro guía y nos colma de alegría, somos un pequeño pueblo muy feliz, amén. Y a veces cuando somos un pequeño pueblo muy feliz, no queremos dividirnos. Y si nos dicen, acá puede haber 2 pueblos, esta iglesia podría comenzar otra iglesia, vamos a decir, en este barrio donde no hay presencia cristiana, podrían 10 familias irse allá. Ah, no, ¿cómo vamos a romper nuestra cálida y hermosa comunión? Y entonces no se realiza esta aventura misionera porque estamos encerrados y nos gusta tanto, somos un pequeño pueblo muy feliz que no estamos dispuestos a la separación. Y la primera iglesia misionera fue la iglesia de Antioquía, ¿no es cierto? Que era un pequeño pueblo muy feliz y que era un pueblo multicultural, porque cuando tenemos en el capítulo 13 de Hechos la lista de los que eran los dirigentes de esa iglesia, pues es una lista interesante porque muestra cierto multiculturalismo. Capítulo 13 de los Hechos dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, por algo le dirían el Negro. A mí a veces mi familia me dice el Negro. Simeón, apodado el Negro. Lucio de Cirene. Bernabé había nacido en Chipre. Lucio era de Cirene. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Hombre, Manaén era importante. Se había criado con el que era rey, el tetrarca. Y Saulo. Interesante porque dice Saulo, nada más. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. ¿Haríamos eso nosotros? Hay que preguntarse si agarraran a los 2 mejores dirigentes que tenemos, a los que los queremos todos y los admiramos, y nos dijeran: vamos a mandarlos de misioneros porque tengo para ellos un trabajo en otra parte.
pues a lo mejor no estaríamos tan entusiasmados. Bueno, vamos a mandar a fulano y claro, que son más jovencitos, no tienen problemas, etc. Pero fue un pedido tremendo. Pero como estaban ayunando, orando, deseando ser guiados por el Señor, pues lo hicieron. Y así Saulo, Pablo y Bernabé pues salieron a su primer viaje misionero. Y cuando terminaron ese viaje misionero, regresaron a la iglesia de Antioquía a dar un informe de lo que habían hecho. A veces entonces, seguir el impulso misionero es algo que nos cuesta. Es algo que quizás requiere una disposición incluso a separarnos de personas a quienes amamos, a quienes queremos, pero que necesitan ser enviados a una tarea diferente, a otra parte, a otro lugar donde no hay todavía presencia evangélica. Y claro, es más bonito ser parte de una iglesia ya establecida, donde vamos el domingo y tenemos la sensación, somos un pueblo fuerte, acá estamos 400 personas, nos reunimos. ¿Quién va a querer reunirse con 10 personas en un anexo, en un punto de misión por ahí? Pues que si esas 10 personas el Señor las bendice, siembran con fidelidad, aprovechando la oportunidad, la libertad religiosa que hay, puede que el Señor bendiga y que dentro de 10 años allí haya 400 personas. Pero ha habido un coste inicial y a veces no estamos dispuestos a pagar ese coste inicial. De modo que ese es uno de los interrogantes que se nos puede plantear a veces para cumplir con el espíritu apostólico, es decir, el espíritu misionero. Tenemos que estar dispuestos a apoyar a quienes van a comenzar algo nuevo, a quienes van a iniciar otro punto, otro aspecto de misión. Y hermanos, en España está creciendo el Evangelio. Siempre se habla negativamente de España como un campo difícil, un campo árido, etc. Pero les digo, la verdad es que si ustedes preguntan, a Ferere cada día hay nuevas iglesias que están asociándose. Y nosotros en el ámbito bautista tenemos con el MEM, con el pastor Joan Castro, una meta para el 2018 queremos tener 50 nuevas iglesias. Si no soñamos, no realizamos. Tenemos que soñar un poco y proponérnoslo. Y hay puntos de misión, y esos puntos de misión pueden llegar a ser iglesia, pero hay un periodo en el cual son puntos de misión. Y es un periodo de siembra, a veces de siembra difícil, pero es que es así la misión cristiana. Es así, tiene esa dimensión. Y claro, a releer la palabra de Dios, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Hemos releído este comienzo del capítulo 13, este comienzo del viaje misionero. Y hemos de preguntarnos si el Señor nos estará diciendo algo a nosotros acerca del desafío misionero que hay hoy en día. Y lo mismo respecto a otros aspectos de la misión. Porque la misión de la Iglesia, la presencia de la Iglesia, se puede entender en dos sentidos. Si se fijan ustedes en el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, a partir del versículo 41, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas.
¿qué haríamos si se unieran a nuestra iglesia 3.000 personas? De pronto, se unieron 3.000 personas. Hay cosas que nos gustaría que Lucas hubiese contado y no las cuenta. Entonces tenemos que imaginarlas o, estudiando el contexto histórico, entenderlas. Dice, se mantenían firmes. La versión Reina Valera antigua dice perseveraban. Está bonita esa palabra. Perseveraban. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Esto de compartir la comida con alegría y generosidad lo practicamos anoche. Allá arriba comimos tortilla, papitas fritas, pan con alegría y gaseosa, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Pero les llamo la atención a lo que dice el versículo 42. Lucas es un escritor muy didáctico, un buen historiador. Al contarnos la historia de la iglesia, nos la cuenta con ciertos detalles que es importante que los tomemos en cuenta. ¿En qué es en lo que se mantenían firmes, en lo que perseveraban? 4 cosas señala aquí: la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Vamos a pensar en cada una de ellas. La enseñanza de los apóstoles. Porque ¿qué es lo que se predicaba? ¿Qué es lo que se proclamaba? Pues la enseñanza de los apóstoles. Lo que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Lo que tenemos en los evangelios, en ese momento era oral. Y después con el tiempo se fue escribiendo. Pero hubo un momento en que era todo oral, todo era transmitido de manera oral. La enseñanza de los apóstoles. Y en eso persistían. Y como decíamos ayer, o ha sido esta mañana, se resumió en el credo de los apóstoles. Ahí está resumido, para que pudiéramos persistir, para aprendérselo de memoria. Porque aprendiéndoselo de memoria lo recapitulamos, lo volvemos a pasar, lo masticamos, lo hacemos nuestro. Y entonces esa verdad moldea nuestra vida. Pero además persistían en otra cosa. ¿Cuál es la segunda cosa que se señala acá? La comunión. La comunión. Y aquí la palabra es koinonía en el idioma original. La comunión, la común unión. Y esa comunión se manifestaba ¿en qué? En que cuidaban los unos de los otros. ¿Ah, sí? Sí. Así que no era solo cosa de ir el domingo a la iglesia. No. Si había alguien con necesidad, había que responder a esa necesidad. Sí. Fíjense en Romanos capítulo 16. A veces uno se pregunta por qué ciertas cosas están en la Escritura. Romanos 16, si ustedes ven este capítulo, es una larga lista de saludos, ¿no? Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, saludad a la iglesia que está en su casa, saludad a María, saludad a Andrónico, saludad a Amplias, saludad a Urbano, una larga lista de saludos. Algo nos dice esta lista de saludos.
Por un lado nos dice que Pablo había conocido a toda esta gente cuando estaba en diferentes provincias y todos habían ido a dar a la capital, lo que llamamos migración interna dentro del imperio, ¿no? Y entonces estaban ahora en Roma. Así que Pablo manda sus saludos. Pero miren cómo empieza este capítulo 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Os pido que la recibáis dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Prestadle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Qué bonito. Qué bonito lo que dice el apóstol. Eso era comunión. O sea, común unión. Ahí los va a visitar la hermana Febe. Ayúdenla en todo lo que puedan. Yo fui pastor en Lima, la capital del Perú. Y Perú, como otros países latinoamericanos, es centralista. Muchas cosas de la administración solo se pueden hacer en la capital. Entonces hay gente siempre que viene de las provincias a la capital. Así que casi cada domingo en la iglesia teníamos visitantes que habían venido de alguna otra parte del Perú a la capital a hacer un trámite y el domingo aparecían en la iglesia. Entonces, yo como pastor, pues a veces conocía a estas personas y a veces decíamos con Lili, ¿las invitamos a comer? Bueno, los invitamos a comer, ya, que vengan. Pero a veces necesitaban alojamiento. Entonces hacíamos el anuncio en la iglesia. Ha venido de Chiclayo el hermano fulano de tal, etcétera, que tiene que hacer un trámite acá y no tiene dónde alojarse y eso. ¿Habría alguien que lo pudiera alojar? Y lo curioso es que siempre eran los hermanos más pobres de la iglesia los que levantaban la mano. Sí, que venga a mi casa, que venga a mi casa. Donde comen 8 pueden comer 10, no hay problema. Pues sí, eso es comunión, eso es comunión. Así que dice que persistían en la comunión. Entonces, persistían en la doctrina, es decir, el mensaje apostólico. Persistían también en la comunión. Y en tercer lugar dice que persistían en ¿qué? El partimiento del pan. El partimiento del pan. Estamos en Hechos 2, ¿no? El partimiento del pan. Pues el partimiento del pan hace referencia a lo que podríamos llamar hoy en día liturgia, la vida litúrgica de la iglesia. ¿Por qué partimos el pan? Para hacer memoria de que Jesús entregó su cuerpo por nosotros. Así que el cuerpo de Cristo, que era sin pecado, fue molido a golpes y luego crucificado por nosotros. Y nos acordamos de eso en eso que llamamos la Santa Cena. Nosotros no creemos que cuando el pastor bendice los símbolos, estos se vuelven algo que no era antes. O sea, no creemos que el vino se vuelve la sangre de Cristo, no creemos eso. Ni tampoco creemos que el pan se vuelve el cuerpo de Cristo. Eso que se llama transubstanciación. No creemos eso. Pero sí debiéramos ver eso como un momento solemne en la vida de la iglesia, el momento en que hacemos memoria, en que recordamos ese hecho central de nuestra fe. No es algo que nos lo podemos pasar así nomás, no. Yo tengo a veces experiencias muy gratas sentándome a la mesa con alguien. El otro día, justamente el lunes pasado, me llegó a visitar un amigo, Estuardo McIntosh,
con el cual hemos trabajado en el Perú. Él trabajó 30 años en el Perú, aprendió la lengua quechua, después juntos enseñamos misiones y nos involucramos en varios proyectos. Ya está jubilado en Escocia, pero me vino a visitar. Qué lindo sentarse a la mesa, a comer con mi amigo y su esposa. Mi esposa ya no puede disfrutar, ya la enfermedad la limita. Pero qué bonito sentarse a la mesa, de modo que yo me esforcé en poner bien la mesa, en que hubiera una buena comidita, en que el servicio estuviera limpio, las servilletas, todo aquello. Todo eso material es parte de la preparación que expresa mi afecto y que expresa la importancia que tiene para mí esta comida que vamos a hacer juntos. Yo creo que así debiera ser con el partimiento del pan, la mesa del Señor. No creemos que hay un milagro de transubstanciación, pero sí debemos recordarnos que es una oportunidad para recordar lo que significa para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el partimiento del pan. Y también, por supuesto, el canto. El canto es importante. Y sabemos una cosa interesante nosotros los evangélicos, cantamos mejor que los católicos, Cantamos más y mejor. Y es curioso cómo han surgido los coros gospel y ahora, en algunos lugares, la presencia nuestra en el mundo no evangélico, o sea, la presencia como testimonio se da por medio de los coros gospel, que mucha gente que no es creyente viene a escuchar y que es una oportunidad para transmitir el contenido de la fe. Y es parte de nuestra liturgia. En la iglesia es así como tenemos el partimiento del pan, pues tenemos también la música. Y algunos de los himnos que cantamos los hemos heredado de hace 2, 3 siglos y están todas las canciones nuevas, los cánticos nuevos. Como yo soy de la Guardia Vieja, ya voy a cumplir 80, hay ciertos himnos que me encantan, himnos viejos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Qué bonito, qué bonito. Pero están también los nuevos, somos el pueblo de Dios. ¿No? Eso es una dimensión importante de nuestra vida en común. Así que persistían en la doctrina, en la comunión, en ese cariño, ese afecto mutuo. En tercer lugar, en el partimiento del pan, o sea, el elemento litúrgico. Y en cuarto lugar, en las oraciones. Porque para la iglesia primitiva, ser misionera era ser una iglesia de oración. En el mismo capítulo 15 de Romanos, donde el apóstol les dice a los hermanos de la iglesia de Roma que los va a visitar, porque tiene planes de ir a España, dice en el versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Fíjense, este es un pedido solemne. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os unáis conmigo en esta lucha y que oréis a Dios por mí. La palabra que se ha traducido lucha aquí en griego es agona, de lo cual viene agonía. Para el apóstol, la oración es una agonía, es decir, cuando yo estoy orando y pidiéndole al Señor, hay una agonía. ¿Han tenido esa experiencia de que a veces al orar al Señor nos entran unas ganas de llorar? Ustedes saben las posturas físicas, cómo expresan a veces nuestro sentir, ¿no es cierto? Podemos orar de pie, podemos orar de rodillas. Yo a veces solito estoy y me pongo de rodillas a orar. Y en la época de Jesús se oraba como oran los musulmanes, con el rostro
sobre la tierra. No sé si han llegado ustedes a orar así, pero es que es la agonía de la oración, donde a veces lo físico expresa esa dimensión espiritual de la oración. Y entonces pide el apóstol que oren, que se unan a esa lucha y que oréis a Dios por mí. Pedidle, dice, que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. ¡Ay, qué las luchas del apóstol Pablo! ¿No? Él tenía el problema de los incrédulos, los que todavía no creían en Jesús, en Judea, que lo iban a perseguir, le tenían hambre, porque como él había sido fariseo, perseguidor de la iglesia, ahora que se había vuelto mensajero de la iglesia, pues le tenían hambre, le tenían ganas, querían agarrarlo. Y cuando leemos los últimos capítulos del libro de Hechos, vemos que efectivamente consiguieron que lo metieran preso. De modo que el sueño de Pablo de ir a Roma fue ir como prisionero. Así que él pide que oren. De este modo dice, y lo segundo, pide que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo, porque había este problema. Los gentiles de las provincias de Acaya y Macedonia habían reunido dinero para los pobres de Jerusalén, pero Pablo no está seguro que los pobres de Jerusalén le acepten la ofrenda. Sería quizás por orgullo, nosotros no vamos a recibir nada de estos gentiles, vaya a saber. Así que les pide a los de Roma que oren para que le reciban la ayuda. Cuando enfrentamos algunos de los problemas de la misión actualmente, muy parecidos son a algunos de esos problemas que se enfrentaban en el siglo I. Y entonces termina diciendo, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a vosotros con alegría y podré descansar entre vosotros por algún tiempo. Y como decíamos, llegó prisionero, ¿se acuerdan? Llegó preso y los hermanos lo encontraron, vinieron a encontrarlo y después alquiló una casa, le permitieron, y tenía ahí su centinela romano cuidándolo. Y esa casa se volvió un centro de actividad misionera donde este apóstol preso continuaba con su ministerio. Así que la iglesia primitiva, conforme a lo que nos cuenta el libro de los Hechos, era una iglesia que persistía en estas cosas. Y la persistencia en estas cosas es la que nos permite la obediencia misionera. Porque si nosotros persistimos en el mensaje apostólico, lo tendremos como parte de nosotros, como un tesoro, con ganas de compartirlo. Cuando yo estaba trabajando en la universidad, yo digo, entre los universitarios, me di cuenta que a veces había un problema de identidad, ¿no? Entonces organizábamos una conferencia para no creyentes. Va a venir el profesor Escobar, que es esto y esto y esto, y esto, había que poner todos los títulos para convencer a los universitarios que vengan a escuchar al profesor Escobar. Y entonces está el profesor Escobar. Y a veces le pedían a un estudiante que me presente. Entonces el estudiante me presentaba destacando sobre todo el aspecto académico. He graduado de esta universidad y todo. Y al último, casi con quien pide disculpas, decía que también era pastor evangélico. Pero como diciendo, discúlpenlo, pero además de todo esto, es pastor. Entonces, claro, cuando esa es nuestra actitud, quiere decir que nuestro mayor tesoro lo ponemos como algo por lo cual pedimos disculpas. Tenemos que cambiar
Tenemos que cambiar. Tenemos que estar tan nutridos de la verdad del Evangelio y conocerla tan bien en todas sus dimensiones que nos sentimos, este es un tesoro que hay que compartir. Lo mejor que tengo yo no es tanto los títulos y eso, sino es ser portador del Evangelio. Por eso el apóstol habla del Evangelio como un tesoro. Qué bonito que es 2 de Corintios, capítulo 5. A mí me encanta 2 de Corintios, capítulo 5, donde el apóstol, capítulo 4, les comienzo a leer, versículo 1. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué bonito escribe el apóstol, ¿no? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Qué bien dicho, qué riqueza de expresión. Y el versículo 7, pero tenemos este tesoro, ¿en qué dice? En vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Por eso que yo, en mi libro sobre misión, el capítulo sobre la historia, lo llamo Barro y Gloria. Porque la historia de las misiones es eso, es una historia donde se mezcla lo humano y lo divino. Barro y gloria. Gloria del Evangelio, barro de los vasos, de las vasijas humanas que lo contiene. Y eso lo reconocemos. ¿No? Entonces, el apóstol pide oración para poder ir a este nuevo campo que es España. Espera él que la iglesia de Roma sea una iglesia que se una, que gentiles y judíos se aceptan, y para eso explica toda la epístola a los romanos, una explicación de la relación entre la fe, entre el judaísmo y la fe cristiana. Y luego les dice, voy a ir a visitarlos y quiero que ustedes me ayuden en el viaje misionero que quiero hacer a este nuevo territorio, a este nuevo campo que es España. Y para eso sean ustedes una iglesia verdadera, sean ustedes una iglesia unida, una iglesia que predica el Evangelio de Jesús, una iglesia que reconoce a otros que predican ese Evangelio como iglesias hermanas, una iglesia que permanece fiel en el mensaje de los apóstoles. Es decir, que tiene estas marcas y que por eso puede ser una iglesia con dimensión misionera. Y aunque en cada época, en la transmisión del Evangelio, la iglesia lee de nuevo la palabra de Dios y la lee dentro del contexto de su cultura, todavía hay un núcleo central que es el mensaje apostólico, un texto, y este texto se lee, se conoce en diferentes contextos. Y a nosotros nos toca comenzar por ser misioneros en nuestro contexto, en la España de hoy, por encontrar puntos del mensaje apostólico que conecten con las preguntas que la gente se hace hoy en día en esta situación crítica de Europa, de España, en este momento,
que conecte con las inquietudes de hoy, con las inquietudes propias de nuestro contexto. Y además, que la Iglesia no se olvide de que hay otras partes del mundo donde es necesario sembrar desde cero el Evangelio, porque no hay nada, no hay ninguna presencia todavía de una iglesia, y donde hay que ir y quizás hay que traducir el mensaje. Así que a lo mejor un chico capaz de nuestra iglesia que sabe 2 o 3 idiomas puede llegar a ser un buen traductor de la Biblia en alguno de esos pueblos donde todavía no está traducida la palabra de Dios. Y así nuestra iglesia habrá contribuido a la misión global, pero empieza por ser misionera en su propio contexto. Bueno, ya hablé más de la cuenta. Ahora habrá algunas preguntas, algunas inquietudes y seguiremos. Adelante, hermano. Hemos hablado de la tema. Pero eso es lo que apóstol quiere decir. Para empezar, quiere decir enviado. Claro, pero Bueno, yo la resuelvo lingüísticamente diciendo que hay personas que tienen espíritu apostólico, en el sentido de un sentido de llamado. Ahora, allá el hermano tiene una pregunta, quiere un comentario, y luego sigo yo con la pregunta que usted ha hecho. Gracias. Eso es. Muy bien. Vamos a tratar de responder a la inquietud. La conversión de Saulo se cuenta 3 veces en el libro de los Hechos. 3 veces. La primera en el capítulo 9. Es la narrativa que va dando Lucas y entonces cuenta cómo Saulo se convirtió y cómo se encontró con Jesús, cómo se cayó al suelo y cómo lo llevaron a Damasco. Y en Damasco había un discípulo llamado Ananías, y dice que Dios lo manda a Ananías a ver a Saulo, o sea, a discipularlo, lo manda. Y dice, versículo 13, Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. O sea que Ananías estaba bien enterado de quién era Saulo, y justo el Señor viene a decirle: anda, que Saulo está ahí orando, me acabo de encontrar con él y ahí está orando. Entonces dice, versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces es interesante que en el momento de la conversión, Saulo era un buen judío, era un hombre recto, intachable desde el punto de vista del judaísmo, y por eso mismo intransigente en su persecución de los creyentes. Y de pronto se encuentra con Jesús en el camino y descubre que ese Jesús a quien él está persiguiendo es el Mesías prometido de Israel. Entonces, la conversión de Saulo no es que Saulo pasa de creer en un Dios a creer en otro Dios, no. Saulo descubre que ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo va a mandar a él a evangelizar a los gentiles. Eso es el centro de su experiencia. Y cuando Saulo narra su propia conversión, las 2 narrativas que tenemos donde él narra su propia conversión una vez que llega a Jerusalén, él cuenta lo mismo, cuenta lo que le pasó en el camino, y cuenta que Dios lo llamó
para predicar el Evangelio a los gentiles. A partir del capítulo 21 de Hechos encontramos ya la llegada de Pablo a Jerusalén, su arresto y luego su autobiografía. Capítulo 22, versículo 3. Aquí él se presenta. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de vosotros lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual, y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Y luego sigue narrando, ¿no? Y dice el versículo 7, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que he dispuesto que hagas. Todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Y en el versículo 14 dice que Ananías le dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. O sea que Saulo, desde el momento de su conversión tiene que ver con descubrir su vocación, su llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Para eso Dios lo había encontrado en el camino, para encargarle esa tarea, el anuncio del Evangelio a los gentiles. Esto es cuando se encuentra con Jesús. Después va a dar a Antioquía. Ahora sí voy con la pregunta del hermano. ¿Se acuerdan? Que Bernabé, que lo conoce, lo va a buscar y lo trae y lo presenta a la iglesia. Ya nos imaginamos la presentación. Este hermano es el que nos ha estado persiguiendo, ahora ya se ha convertido. Aleluya. Y entonces Saulo dice, seguramente cuenta lo que le ha pasado y dice, Dios me ha dicho que yo voy a ser el que lleve el Evangelio a los gentiles. Eso lo tiene bien claro, es parte de su identidad. Y entonces seguro cuando está reunido este grupo multicultural, que hemos visto, que eran los líderes de la iglesia de Antioquía, seguro que cuando estaban reunidos Pablo hacía alguna referencia al hecho de que él tenía que ir a predicar a los gentiles. A lo mejor eso es lo que el Espíritu de Dios usó para decirle a la iglesia, sepárenme a Saulo y Bernabé para la tarea que tengo para ellos. O sea que es un proceso de descubrimiento. No sabemos, no nos cuenta los detalles Lucas, pero es evidente que Saulo sí lo tenía bien claro. Él se había convertido para ser un enviado con el Evangelio a los gentiles. Y como pasa con ciertas personas hoy en día en nuestras iglesias. Yo me encuentro en mi iglesia con gente que dice, estoy orando, hermano, por Turquía, porque el Señor ha puesto en mi corazón una carga por Turquía. Ahí yo veo a alguien que a lo mejor un día va a terminar de misionero en Turquía. O sea, que tiene esa inquietud y que me comunica, me hace pensar en algo en lo que no he pensado. O a lo mejor es en la selva del Perú. O a lo mejor es en el Tíbet. O a lo mejor es inclusive en un lugar donde es muy difícil ser cristiano. Pues yo conozco varios latinoamericanos que se han ido a trabajar como profesionales en el norte de África. Hoy están en Argelia, están en Libia, están en Marruecos y están como profesionales. Algunos están como entrenadores de equipos de fútbol. Pero la razón por la que están es
Porque quieren compartir el Evangelio. Podrían entrenar equipos de fútbol en su tierra, pero han tenido un llamado del Señor. Y el ser entrenador de un equipo de fútbol en Torrent, en Valencia, o en algún lugar de Marruecos, es el ámbito, el contexto en el cual se da su obediencia misionera. Otros es con otra cosa. Hoy en día hay profesionales que están sirviendo al Señor en muchos países con su profesión, pero que la mayor inquietud que tienen es oportunidades para compartir el Evangelio, porque tienen un sentido de misión. Son buenos profesionales, pero al mismo tiempo son buenos creyentes, seguros de que el Señor tiene un lugar para ellos en la misión. ¿Me siguen? Eso es espíritu apostólico. Ahora, desde temprano, tenemos tiempo todavía, ¿no? ¿Tenemos todavía tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Vamos rápidamente a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. La primera epístola de Pedro. Se supone que esta carta la escribió Pedro. Los estudiosos tratan de establecer si es así, si Pedro no sabía griego y la dictó. El hecho es que en el capítulo 5 de Primera de Pedro, encontramos esto. A los ancianos que están entre vosotros, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, os ruego esto: cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Pero qué curioso que a esta altura nos diga Pedro que no lo hagamos por ambición de dinero. Quiere decir que ya en esta época había gente que tenía ambición de dinero y por eso ejercía su cargo pastoral. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la inmarcesible corona de gloria. La tentación de actuar como si fuésemos dueños del rebaño es una tentación muy humana que nosotros, los que hemos servido al Señor, sabemos que se siente. Cuando uno es pastor es porque tiene ciertos dones, porque tiene una cierta medida de liderazgo. Y también le puede venir la tentación de ser un líder autoritario. Yo nunca me olvido cuando viví en San Pablo, una iglesia, como diría el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero me acuerdo del pastor, que yo le fui a hablar de la Alianza Bíblica Universitaria. Y este pastor me dijo: ¿usted sabe con quién está hablando? Madre mía, madre mía. Vi en ese momento una mezcla de arrogancia y de orgullo de este veterano pastor. ¿Usted sabe con quién está hablando? Madre mía, ¿cómo le gustaría el título de apóstol? Ese es el problema que hay con el uso del título de apóstol. Es que a veces es esa tentación al autoritarismo. Y lo peor es cuando es la tentación a la infalibilidad. Yo conozco pastores pentecostales de iglesias grandes que a veces en conversación, me han dicho: es una carga esto de ser pastor, porque nos vienen a consultar hasta de qué largo va a ser la falda, la pollera de las mujeres. Tenemos que nosotros decir, y es el peligro de un estilo de liderazgo que pretende dominio y quiere
que le escuchen y que le hagan caso y que su voz tenga autoridad. Esa es la tentación que yo veo en el uso del término apóstol, ¿no? Y contra la que hay que estar en guardia, porque el estilo de liderazgo de la Biblia no es ese. No es ese. Yo tenía una pregunta, pero una se la voy a hacer y si puede, pues cuando... El hermano tiene 2 minutos. Sí, no, a la siguiente ponencia. Muy bien, muy bien. Pero una de ellas, lo voy a decir ahora, y es que el problema, no sé si fue allá por el año 320 y tanto cuando se hizo el primer credo, Credo apostólico. El 325, y parece ser que se saltaron que la iglesia debería ser apostólica, es correcto, pero también profética, porque dice la palabra de Dios que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Si somos edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, yo nunca voy a ser edificado en el fundamento de un apóstol del siglo XX, en el antiguo. Eso. Esa es la diferencia. Y aparte, la arrogancia y el peligro que existe en eso. La otra, se la voy a nombrar, que era solamente una aportación, porque yo diseñé una asignatura sobre la plantación de iglesias, y la plantación de iglesias y la misión van de la mano. Claro que sí, claro que sí. Luego, si no... Muy bien, muy bien. Vamos a responder a la primera. La primera pregunta. ¿Cómo era? Raúl. Hermano, ¿cómo era la pregunta? La pregunta era sobre, a ver, que yo no voy a estar edificado sobre el fundamento de ningún apóstol del siglo XX. Sino de los apóstoles y profetas. Efectivamente, justamente lo que significa apóstoles y profetas es lo que hoy diríamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la palabra profetas hace referencia a los voceros de Dios que reconocemos en el Antiguo Testamento y a los apóstoles, los que predicaban el Evangelio de Jesús, que es el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Así que estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas es tomar toda la palabra de Dios. Y en ese sentido, ¿no?, nosotros como protestantes evangélicos entendemos apostólico como un elemento muy importante, porque eso hace referencia al fundamento de los apóstoles y profetas y a los dones que el Señor da y al mensaje de los 12 de los apóstoles. No tenemos un papa que tome una tradición y le dé el mismo valor que tiene el fundamento de los apóstoles y profetas. Aunque a veces quisiéramos tener, y a veces hay quienes tienen la tentación de convertir lo que ellos creen en algo tan importante como la propia Escritura, ¿no? De ahí que para nosotros apostólico es muy importante, porque es lo que tenemos en común. Entonces, para ser prácticos, nosotros, las iglesias bautistas u otras iglesias evangélicas que están representadas esta mañana aquí, tenemos comunión, hemos de tenerla con la iglesia Filadelfia, la iglesia de los gitanos. A lo mejor nuestro culto es diferente, claro que es diferente, porque resulta que los hermanos gitanos de la iglesia Filadelfia nos dicen, los que los estudian, que no han dejado de ser gitanos. No han dejado de ser gitanos. Entonces, el canto de esa iglesia es un canto gitano. Claro, a mí me resultaría artificial, pero para ellos es natural. No, lo cantarán sus himnos. No requerimos que dejen de ser gitanos. Al contrario, nos alegramos del hecho de que, permaneciendo gitanos, hayan creído en el Evangelio y el Evangelio los ha cambiado, los va cambiando. Sí. Mi hermano la comida para enfriar.